Aquí estamos para hacer un nuevo directo. Ya lo decíamos cuando estábamos precisamente con el directo del nacimiento de estos pollitos que estáis viendo en la incubadora automática. Fue una cosa muy bonita de ver y decidimos pues hacer el directo, y en ese mismo directo pues decíamos que hoy lo intentaríamos de nuevo para ya mostraros los pollitos aquí en esta criadora, ¿no? La incubación ha ido muy bien, la hemos grabado toda tal cual, porque vamos a compartirla más adelante con vosotros en nuestro canal. Pero hoy quería deciros cómo sacamos adelante nosotros los pollitos de codorniz, de las diferentes variedades. Por eso quiero hacer el vídeo hoy hablando de eso. Los pollitos de codorniz son una especie que son muy agradecidas para sacarlas en incubadoras. ¿Por qué? Porque nos aguantan bien diferentes desajustes de temperatura y humedad. Tenemos margen, no es una especie en la cual tengamos que ser muy exactos. Nos permiten, digamos, entre comillas, algunos fallos, y después eso unido a que la incubación son 16 días, pues ya estáis sacando la cuenta de que son 5 días menos que, por ejemplo, los huevos de gallina. Por ahí vamos saludando a todos los compañeros que se van incorporando. Nos dice un compañero que si no es mejor la viruta para que no piquen la caca. Pues sí, he utilizado viruta, arena, cáscara de arroz, cartón rallado para que no resbale, pero este tipo de criadora, pues lo que viene bien y lo que recomiendan es precisamente empapaderas. Las empapaderas estas absorben humedad un montón, la verdad que sí. Y para estos pollitos chicos, la primera semana con un par de cambios van perfectos. Ya tenemos experiencia porque ya hemos criado codorniz china aquí y la verdad es que no nos podemos quejar. Seguimos saludando desde Barranquilla, Colombia, también otro compañero que se acaba de unir. Pero ya digo, más allá de eso y del tipo de lámpara de calor que utilicemos y, en fin, todas las variantes que podemos tener en esto de las criadoras, por ahí seguimos saludando a todas esas personas que se van incorporando. Más allá de todo eso, quiero decirte que la codorniz, como te estaba diciendo, son fáciles de sacar en la incubadora, siempre entre comillas, pero después hay que tener mucho cuidado en la primera semana de vida. Son muy sensibles al frío, muy sensibles al frío. Si os fijáis bien, yo no me fío, vamos, de ninguna de las maneras de nada. Ahora mismo está en 36,5, pero para pasar la noche lo voy a poner lo menos en 38, 39. ¿Por qué? Porque aquí tendremos 38, 39, pero después en los laterales tenemos 35, 36. Ellas que decidan. Como siempre os comento, los pollitos son más listos de los que parecen, y en autorregular su temperatura, sabiendo dónde colocarse o dónde retirarse, son muy listos. Pero claro, si no le ponemos una temperatura adecuada, aparentemente parece que están bien, pero después van cayendo uno tras otro. Una señal muy importante que podemos ver es que se apelotonan peleándose por coger un sitio privilegiado dentro de lo que es el centro de la lámpara. Si ves eso, es que le falta temperatura. Una cosa es que lo acabes de echar a la criadora y digas, bueno, es normal que es un sitio nuevo, están localizados donde está el punto máximo de calor, y es normal que los primeros minutos estén ahí bregando y peleándose por conseguir un sitio bueno. Pero si ya están mucho tiempo y siguen igual, di tú, ahí falta temperatura. Por ahí seguimos saludando desde Michoacán, México. También otro compañero hizo una incubadora gracias a nosotros, me comenta, y va muy bien, 19 pollitos de perdiz. Pues bueno, esa es la mayor alegría que nos podáis dar, el decir que hacéis incubadora, que funciona y que sacáis pollitos. Vamos, lo mejor que nos podéis decir. Y como os digo, que tengáis un foco de temperatura, un círculo bastante alto, hasta 40 si queréis,
pero que después tengan dónde retirarse si no quieren tanto calor. Lo que no podemos tener es, por ejemplo, una criadora como esta, que fijaros lo pequeña que es, y meter 40 y tantos grados en toda la superficie. Pues animalitos los terminaríamos friendo y caerían todos precisamente por lo contrario que estamos avisando, por un exceso de calor. Pero ya digo, la codorniz, la única pega que yo le veo es la falta de temperatura. Creedme, en esas semanas, primeras 2 semanas de vida, son muy sensibles al frío. No te queda ni una, hacedme caso. Por eso más vale pecar de mucha temperatura que de poca, pero siempre que puedan retirarse si lo necesitaran. Después, lo que nosotros les damos de comer es, fijaros, aquí lo tenéis, es pienso de iniciación para pollitos de gallina, ¿vale? Este es granulado, pero no preocuparos, incluso se lo echamos a las codornices chinas, que son muy pequeñas, y digo no preocuparos porque primero buscarán la harina, echarán de lado las pelotitas, que ya veis que aquí en la criadora las tienen por todas partes, pero en cuanto tienen unos días más, no dejan ya ni una. Ya empiezan a rebuscar, a andar por la jaula, a picotear, y ya no dejan ni una. Por eso pienso de iniciación para pollitos de gallina. Y después, cuando están en etapa ya adulta, pues igualmente a las codornices ponedoras le echamos pienso para gallinas ponedoras. ¿Por qué? Porque por aquí por lo menos es muy complicado encontrar un pienso específico para codorniz. Se encuentra para perdices, pero es mucho, mucho más caro y ya casi no sale rentable, porque ya de por sí los piensos están carísimos, como todo se ha disparado de precio, pues encima si subimos un poquito más el precio, pues ya ni te cuento, ¿no? Por aquí dice un compañero que le da ese pienso también, pero lo paso por la Thermomix. Pues bueno, si lo trituras, mejor que mejor, pero ya te digo que nosotros no tenemos problemas, ahí los tenéis picando y escarbando, tirando las pelotitas para atrás y buscando esa harina. Si el compañero lo mete en la Thermomix y no tiene problemas con la mujer por después dejársela limpia, pues no hay problema. Nada, quería hacer este vídeo porque estos pollitos lo más seguro es que se lo lleven ya mañana y digo, pues aprovecho y en vez de subir un short, un vídeo corto que normalmente subimos todos los días, pues aprovecho ya que estoy aquí en casa, busco esta hora que es buena porque es una hora buena para que nos vean desde todas partes, desde donde normalmente nos siguen, y así os muestro, os adelanto un poquito esa futura incubación que compartiremos llegado el momento. Siempre tenemos ahí algunos vídeos guardados por si por cualquier motivo nos surge cualquier cosa y no podemos grabar, no faltar a nuestra cita. Por ahí otro compañero dice que se ha vuelto a animar con nuestros vídeos y ha vuelto a arrancar 2 incubadoras y 3 nacedoras. O sea que has puesto la maquinaria a pleno rendimiento. Eso es bueno. Al que le gusta una afición, puede que la aparque por un tiempo, puede que nos vengan momentos complicados y no sea, pero tarde o temprano, como te guste, terminas volviendo otra vez de nuevo. Por ahí siguen mandando saludos, un abrazo a todos los que estáis por ahí, a los que os vais uniendo. Y como ya os digo, pues mira, nosotros compartimos nuestras experiencias, compartimos nuestros consejos, que gracias a Dios son los que siempre nos han funcionado bien. Y la verdad es que me gusta, porque por aquí, por esto de YouTube, pues hemos cogido, digamos, vías de escape, mantener algo que nos gusta y no sé cómo explicarlo, sintiéndote útil, además viendo que puedes ayudar a más gente. Y con esto de Internet, como siempre decimos, bien utilizado es una maravilla. Parece mentira que podamos ver que compañeros en cualquier país de Latinoamérica o qué sé yo, en qué punto del planeta estén haciendo incubadoras tal como nosotros siempre la hemos hecho en casa. Pues es una mezcla de orgullo, satisfacción, no lo sé explicar. Pero que seguimos, que aquí estamos, sabéis dónde encontrarnos. Y siempre que necesitéis algo,
si está en nuestra mano, pues ya sabéis que siempre intentamos apoyar. La verdad es que, por un lado, lo bueno es que cada vez somos más, pero por otra parte, pues evidentemente nos cuesta mucho más trabajo llegar a tantos comentarios, tantas peticiones, pero bueno, ahí vamos tirando, ¿no? Estas son las codornices, hay algunas que son preciosas, fijaros esta cobriza, mira qué bonita es esta, color cobre total, es que con la luz no se ven. Esta es diferente, hay por ahí algunas también algo más blanquitas y son muy bonitas porque se ve que están variadas. Le vamos a ir dando ya un poquito más de temperatura. Aquí ahora sabéis lo que pasa, que entramos en un tiempo en el que durante el día suben las temperaturas un montón, ya casi nos recuerda al verano, pero después por la noche y por la mañana tempranito hace frío. Ahora también hemos tenido lluvia, no mucha, pero eso ha hecho que en la incubación que estábamos haciendo, en esta concretamente donde están estos pollitos, nos ha vuelto locos la humedad relativa con este tiempo tan cambiante, pero estando pendiente pues ya estáis viendo el resultado. Ha ido muy bien, han quedado muy pocos huevos sin salir y no los he roto porque digo, ¿para qué? La incubación ha salido bien, súper contento, pero seguro que si los rompiera alguno, estaba claro, Güero, que no tendría pise, vamos, y la proporción sería todavía mejor si cabe, pero vamos, que no ha sido mala y ahí vamos, avanzando, grabando y estando ahí con vosotros en estos directos que, si Dios quiere, cada vez que podamos hacerlo, cada vez que tengamos una novedad como esta, muy bonita, esta novedad increíble, ver pollitos con un día de vida, pues la compartiremos con todos vosotros. Si tenemos tiempo, que por desgracia eso es lo importante, el tiempo. Si tenemos tiempo, pues hacemos un directo, no tenemos que editarlo, no tenemos que grabar, no tenemos que... Hacemos el directo y tal cual al mundo entero. Que nada, daros las gracias a todos los que estáis por ahí, pendientes ahora mismo, y por supuesto daros las gracias también a los que lleguéis un poquito más tarde y veáis este vídeo cuando ya esté subido en nuestro canal. En Palma de Mallorca, ¿tienes algún contacto que tenga codornices? Me pregunta un compañero. Bah, yo no conozco a nadie, creo, en Palma de Mallorca. Lo mejor es acudir allí en la zona donde vive a los concursos de avicultura, exposiciones y demás, y hablar con los criadores. Os voy a contar una cosa. En estos días he estado en un par de exposiciones. No sé si os he dicho más de una vez que me gustaban las ceramas, que yo criaba ceramas cuando aquí prácticamente casi nadie tenía. Había muy poca gente con ceramas y por supuesto no eran ceramas muy buenos, como hoy en día hay por todas partes. Y lo tuvimos que dejar y ahora viendo lo que hay, he ido a 2 exposiciones y viendo, como digo, la calidad de los ejemplares que se pueden ver ya, tanto malayos como línea europea, espectaculares y demás, ha habido una racha que me he calentado un montón y he estado a puntito de empezar otra vez de nuevo, pero no, lo he dejado ahí porque creo que no es el momento. Más adelante, pues quizás lo intente, pero es como el compañero que nos decía que se ha picado otra vez con nosotros viendo nuestros vídeos y ha puesto 2 incubadoras y 3 nacedoras. Pues ahora mismo yo pienso que no es el momento y normalmente sacamos para familia, para amistades, vamos dando movimiento al canal. Dentro de poco quiero empezar la construcción de otra incubadora casera paso a paso en un microondas, que lo tengo aquí, que lo encontré el otro día en la basura y digo, mío es. Me lo traje para casa, le di un limpiado bastante a fondo, ha quedado bastante bien y lo vamos a desmontar, vamos a coger componentes y creo que va a ser nuestra próxima incubadora casera que vamos a compartir con vosotros aquí en nuestro canal. Voy a ver dónde se está yendo la temperatura, sigue en 33. Le voy a seguir dando un poquito hasta que vaya calentando, que después la noche es fría. Por cierto, ahora mismo aquí son las 11 menos cuarto de la noche. Decidme por ahí
qué horas tenéis en vuestra zona, en vuestros países. Y esos son los planes a corto plazo, porque ya mismo aquí las incubaciones se ponen difícil, porque aquí en mi pueblo, en Marchena, en Andalucía, vamos, en nuestra región, hace mucha calor y en verano pues cuesta más meterse a incubar y todo eso. Ya en su día, dice por ahí uno, te comparé con Carlos Arguiñano en la cocina y sigo pensando lo mismo. Carlos Arguiñano está a otro nivel. Nosotros, pues aquí con nuestras cositas, nuestras maquinitas, ahí vamos tirando. 4:45 en República Dominicana. Pues fijaros, la diferencia de hora. Por eso hemos hecho este directo a esta hora de la noche, porque yo sé que en Latinoamérica tampoco es mala hora. Ya hacerlo más tarde, pues aquí en España ya es más complicado porque es un día entre semanas, es un día laborable y la gente trabaja y no se aguanta tanto, ¿no? Pues hemos querido escoger una hora intermedia entre España y Latinoamérica para que viniera bien, ¿no? Por ahí dicen ya está casi a 37 grados centígrados. Lo voy a mirar, pero todavía se pelean por el sitio, ¿veis? De momento está en 33,1. Vamos a seguir dándole porque ya digo, no pueden pasar frío y ya tenemos aquí la noche y la noche se nota. Pues poco más que contaros. Por ahí nos dicen que nos ven desde Wyoming. Increíble, ¿no? Ahora, por cierto, ahora en nuestro canal, YouTube, nos ha implementado el doblaje de las pistas de audio en otros idiomas y poco a poco en nuestros vídeos, si le das a la ruedecita que aparece arriba en la derecha, pues tenemos idiomas como inglés, portugués y árabe. Y hasta yo mismo muchas veces pulso los vídeos, pulso la ruedecita y a lo mejor pico en inglés para escuchar el vídeo, nuestros vídeos en inglés, doblados en inglés, y en árabe y en portugués. La curiosidad de oír un vídeo doblado, probadlo si queréis y veréis qué chulería lo que está implementando YouTube para que ahora cualquier creador pueda llegar a cualquier parte del mundo donde una persona le aparezca un vídeo nuestro, por ejemplo, y pueda entender todo lo que decimos, si es de habla inglesa o portuguesa o árabe, y por lo visto dice que van a poner un montón de idiomas más. ¿Os imagináis algo que tú haces desde tu casa, desde tu cochera, desde tu corral, desde tu campo, y que haya personas que lo puedan estar viendo desde cualquier parte del mundo, pero ya para rizar el rizo, además en su idioma nativo, o sea, una auténtica virguería. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Vamos a poner punto y final ya a este directo. Ahora voy a estar aquí con el ordenador poniéndole una fotito a este directo en condiciones. Le pondré sus títulos, sus descripciones, ponerlo a pañaete, ponerlo en condiciones y así mientras pues espero y veo la temperatura en la que se pone ya la bombilla con estas codornices para pasar la noche. Que estén bien esta noche, ya mañana se la llevan y a otra cosa para seguir adelante. Muchas gracias como siempre a todos los que estáis por ahí, gracias de verdad. Saludos a los que estáis viéndonos por ahí desde Puerto Rico, el último desde Colombia a las 3:50, a las 4 menos 10. Y nada, este foco, esta criadora, tiene un regulador de tensión donde tú regulas en cierto modo el voltaje y por tanto el calor que da sobre los pollitos. Poquito a poco tiene que ir subiendo. También ahora mismo tengo que poner la tapa, he quitado la tapa porque estoy grabando y no quiero un cristal por aquí delante. Y ahora cuando ponga la tapa se quedará más recogidito y la temperatura subirá casi con toda seguridad.
Así y todo, como os he dicho, estaré pendiente ahora y me aseguraré de que está todo ok y que duerman tranquilitas y no se apelotonen como están ahora, porque está en 33 grados y mínimo que llega a 37. Y los quiero poner a 38 o 40 para que le den de lado y se pongan alrededor tranquilas y con espacio, ¿vale? Pues nada más, lo dicho, gracias siempre a vosotros por confiar en lo que contamos, por confiar en nuestras experiencias y la verdad es que no tengo queja ninguna porque en los comentarios y en el seguimiento que nos hacéis se ve de alguna forma el cariño que le ponéis a todo lo que nosotros os contamos. Saludos desde Marchena.